Cuando la pantalla de mi teléfono se iluminó con ese mensaje la noche del jueves, juro que el corazón se me detuvo en el pecho por un instante. Era Emilia. Mi niña. Mi única hija, rompiendo un silencio absoluto y sepulcral de más de un año. Asterisco mamá, ¿podemos cenar el martes? Te extraño asterisco. Leí esas palabras una y otra vez, con las manos temblando, incapaz de dar crédito a lo que veían mis ojos. ¿Cómo era posible que un simple mensaje de texto tuviera el poder de disipar de golpe toda la oscuridad que se había anidado en mi vida desde el día en que ella decidió que yo ya no merecía su amor? Pero, cuando llegué a su casa aquella noche, ocurrió algo que jamás hubiera imaginado. Pero antes de adentrarnos en la oscuridad de esta noche, asegúrate de estar ya suscrito al canal y escríbeme en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos estás viendo? Nos llena el alma saber hasta dónde viajan nuestras historias al calor de esta fogata. Mi nombre es Elisa. Tengo 58 años, y hace exactamente un año, mi única hija decidió borrarme por completo de su vida. No hubo una pelea a gritos, ni un portazo, ni un momento definitivo que yo pudiera señalar con el dedo como el principio del fin. Fue un alejamiento silencioso, gradual, como la marea que se retira en la noche, hasta que un día mis llamadas dejaron de ser contestadas y mis mensajes se quedaron flotando en el vacío del visto. El dolor de perder a un hijo que sigue respirando es algo para lo que no existen palabras. Es como si te arrancaran un pedazo del alma, y supieras que ese pedazo sigue caminando y sonriendo en algún otro lugar, pero ya no te reconoce. Pasé noches enteras en vela, mirando el techo, tratando de descifrar en qué me había equivocado. Escarbaba en mis recuerdos buscando el instante exacto en que su afecto se escurrió de mis manos. ¿Fue después de que su esposo, Julián, entrara en nuestras vidas? ¿Fue cuando me atreví a cuestionar aquellas decisiones financieras tan extrañas que estaban tomando? O tal vez fue en aquel desayuno dominical en San Pedro, cuando le mencioné con el corazón en la mano que la veía demasiado delgada, casi enferma, y Julián respondió por ella, con esa sonrisa fría, diciéndome que mejor me preocupara por mi propia salud. Ahora, con su mensaje brillando en la oscuridad de mi cuarto, me sentí como un náufrago en el desierto que de pronto divisa un oasis. Desesperada, sedienta, sin detenerme a cuestionar si aquello era solo un espejismo. Los días hasta el martes se arrastraron con una lentitud agonizante. Me cambié de ropa 5 veces antes de salir. Al final, me puse el vestido verde que ella me había regalado en el último cumpleaños que celebramos juntas, cuando aún éramos madre e hija. Me maquillé con cuidado, intentando borrar de mi rostro los surcos que la soledad había escarbado en este último año. Me subí al coche y manejé hasta el fraccionamiento privado donde vivían, la misma casa que yo les ayudé a enganchar cuando mi presencia aún era bienvenida. Me estacioné frente a la reja a las 7:45 de la noche, 15 minutos antes de la hora acordada. No quería llegar tarde, no quería darle ni la más mínima excusa para arrepentirse de haberme invitado. El jardín delantero se veía distinto, más apagado, como si le hubieran robado el color. Recordé cuando plantamos juntas las hortensias azules, ya no quedaba rastro de ellas. Suspiré profundo, me acomodé el cabello en el espejo retrovisor y abrí la puerta del coche. Fue en ese preciso instante cuando el aire se enrareció. Mientras caminaba hacia la entrada, vi a María, el ama de llaves que llevaba años trabajando para Emilia, corriendo en mi dirección. Tenía el rostro desencajado, una máscara que mezclaba el terror puro con una urgencia desesperada. Miraba hacia atrás una y otra vez, como un animal acorralado asegurándose de que nadie la vigilara, antes de pegarse a mi coche. Señora Elisa, susurró, con la voz rota y temblorosa. No entre ahí. Por lo que más quiera, váyase lo más rápido que pueda. Me quedé helada, con los pies clavados en el pavimento. ¿Qué pasa, María? ¿Emilia está bien? No se trata de ella, respondió María, abriendo mucho los ojos. Se trata de usted. Por favor, créame. No es seguro estar aquí. Antes de que mis labios pudieran formular otra pregunta, ella volvió a mirar hacia la casa con pánico y retrocedió. Tengo que regresar antes de que se den cuenta. Váyase, señora Elisa. Váyase. Y así,
sin más, echó a correr de vuelta a la casa, dejándome congelada en la banqueta, con el corazón latiéndome tan fuerte contra las costillas que el sonido me retumbaba en los oídos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué María parecía estar huyendo del mismísimo diablo? Y, sobre todo, ¿por qué mi hija, que me había tratado como a un fantasma durante un año, me invitaba de pronto a cenar? Regresé al coche como sonámbula, moviéndome en un trance. Mis piernas actuaban por inercia mientras mi cerebro intentaba procesar la advertencia. Me senté, puse los seguros de las puertas y encendí el motor. Pero no arranqué. Algo muy dentro de mí, quizás ese mismo instinto animal que me mantuvo viva durante un matrimonio abusivo de 15 años antes de que encontrara el valor para divorciarme, me ordenó que me quedara. Que observara. Desde el asiento del conductor, tenía una línea de visión directa hacia el comedor a través de los enormes ventanales. Las cortinas estaban abiertas de par en par, casi como si estuvieran esperando hacer el escenario de una obra para que alguien mirara. Durante unos minutos, la casa permaneció en un silencio sepulcral. Las luces estaban tenues, dándole un aire de abandono. Y entonces, como un golpe de teatro, todo se iluminó. Una a una, las luces se encendieron, como si alguien hubiera estado agazapado en la oscuridad esperando a que yo me fuera para continuar con su función. Dos personas que jamás había visto en mi vida aparecieron en el comedor. Un hombre de traje oscuro, impecable, y una mujer sosteniendo un portafolios de cuero. Detrás de ellos entró Julián, hablando por su celular, moviendo las manos con la arrogancia del que da órdenes que deciden destinos. Y finalmente, apareció Emilia. Llevaba ropa formal, rígida, y en su rostro había una expresión de seriedad vacía que yo no le conocía. Aquello, sin lugar a dudas, no era una cena de reconciliación entre madre e hija. Era una junta. Una reunión calculada al milímetro. Mientras yo observaba conteniendo el aliento, María apareció un segundo en la ventana. Nuestros ojos se cruzaron a través del cristal y la distancia, y ella negó sutilmente con la cabeza. Ese movimiento casi imperceptible me dijo todo lo que necesitaba saber: huye. Pero no podía. Necesitaba entender la magnitud de la pesadilla. Apagué los faros del coche y me quedé fundida en la oscuridad, mirando. Julián se acercó a la mesa, tomó unos documentos impresos y se los entregó a mi hija. Ella los miró por encima, firmó algo con un bolígrafo y sonrió. Pero fue una sonrisa gélida, mecánica, una mueca que no pertenecía a la niña que yo crié. En ese instante, un nudo de plomo se instaló en la boca de mi estómago. Ya no era solo angustia o desconcierto. Era miedo. Un miedo primitivo, visceral, que me gritaba que esa casa, donde alguna vez fui inmensamente feliz abrazando a mi hija, ahora era la boca de un lobo. Y lo que más me desgarraba el alma era que mi propia sangre parecía ser el centro de la trampa. Pasaron 15 minutos interminables. Yo seguía paralizada en el asiento, siendo testigo de aquella escena surrealista. Julián salió de la habitación y regresó con más papeles. Emilia revisaba algo en la pantalla de una tablet. Los dos extraños seguían ahí, asintiendo, conversando. Parecía el cierre de un trato corporativo, no un hogar. De pronto, Julián miró su reloj de pulsera y, acto seguido, clavó la mirada directamente en la ventana, hacia donde estaba mi coche. Me agaché por puro instinto, con el pulso desbocado. Cuando volví a asomar la vista, las cortinas estaban cerradas. La casa que alguna vez fue el refugio donde arrullé a mi niña para que durmiera, se había transformado en un misterio amenazante frente a mis ojos. Metí velocidad y me alejé de ahí, pero no fui a mi casa. No podía. Me estacioné en una gasolinera a varios kilómetros de distancia, ya en las afueras de la ciudad, rumbo a la carretera, e intenté poner orden en el caos de mi mente. ¿Qué clase de emboscada era esa? ¿Por qué Emilia me citaría a una cena que era una farsa? Y lo que más me atormentaba, ¿qué sabía María que la tenía tan muerta de miedo? Saqué el celular y volví a leer el mensaje de Emilia. Las letras parecían distintas ahora, venenosas. Asterisco solo nosotras dos. Quizá no era una invitación a sanar heridas, sino el cebo para algo muchísimo más oscuro. ¿Acaso la mujer que crié,
a la que amé sin condiciones desde su primer respiro, estaba maquinando algo en mi contra? La sola idea era tan filosa que las lágrimas empezaron a quemarme las mejillas antes de que pudiera contenerlas. Caminé hasta los baños de la gasolinera para echarme agua en la cara. Al mirarme en el espejo manchado, vi a una mujer que apenas reconocía. El cabello encanecido, unas ojeras profundas como cráteres, una mirada de animal asustado. ¿En esto me había convertido? ¿Era esto lo que el luto de una hija viva había hecho de mí? Me apoyé en el lavabo de cerámica fría y jalé aire hasta llenar los pulmones. No podía desmoronarme. Tenía que descubrir qué demonios estaba pasando. De vuelta en el coche, la pantalla de mi celular se encendió. Tenía una llamada perdida de un número que no tenía registrado. Segundos después, el aparato vibró con un mensaje. Asterisco señora Elisa, soy yo, María. Tenemos que hablar mañana al mediodía en la cafetería de la nueva central camionera. Es de vida o muerte. No le diga a nadie. Asterisco. Esa noche el sueño no me visitó. Cada vez que cerraba los párpados, el proyector de mi mente me mostraba el rostro vacío de Emilia firmando aquellos papeles. A Julián mirando el reloj. El terror crudo en los ojos de María. ¿Qué estaban tramando? ¿Y por qué mi hija, mi propia sangre, sería cómplice de algo en mi contra? Cuando el cielo empezó a teñirse de violeta con el amanecer, yo seguía despierta, sentada en el balcón de mi pequeño departamento, mirando cómo la ciudad despertaba. La gente en las calles parecía tan normal, tan ajena al huracán que estaba destrozando mi vida. ¿Qué se sentiría despertar sin el peso aplastante de saber que la persona que más amas en el universo podría querer hacerte daño? Conforme las manecillas del reloj avanzaban hacia el mediodía, una determinación de hierro empezó a forjarse en mis entrañas. Iría a esa cita con María y arrancaría la verdad de raíz, sin importar cuánto me sangraran las manos al hacerlo. Porque me di cuenta de que la incertidumbre era un veneno mucho más letal que cualquier verdad. La central camionera era un hormiguero de gente, como siempre. Personas corriendo con maletas para no perder su autobús, familias abrazándose entre lágrimas de despedida, muchachos con mochilas enormes esperando su viaje. Me sentía como un fantasma caminando entre ellos. Una mujer madura, sola, buscando respuestas a preguntas que ni siquiera sabía cómo formular. La cafetería estaba en un rincón apartado, un local modesto con mesas de formica descolorida y sillas de plástico. Elegí una mesa desde donde pudiera vigilar la entrada y pedí un café americano que sabía perfectamente que no me iba a poder tomar. Tenía el estómago cerrado como un puño. A las 12:10 en punto, María cruzó la puerta. Llevaba ropa sencilla, una chamarra oscura y una bufanda que le cubría media cara. Sus ojos brincaban de un lado a otro, escaneando cada rincón del local con paranoia antes de caminar deprisa hacia mi mesa. Señora Elisa, susurró, dejándose caer en la silla frente a mí. Gracias por venir, María. Por el amor de Dios, dime qué está pasando, le supliqué, tomando sus manos temblorosas por encima de la mesa. ¿Por qué me detuviste ayer? ¿Qué está planeando mi hija? Ella miró a su alrededor, como si las paredes tuvieran oídos, y bajó la voz hasta convertirla en un hilo. No es solo Emilia, señora. Es el señor Julián. Él lo controla absolutamente todo. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Desde el primer día en que lo vi, Julián nunca me dio buena espina. Había algo en él, una frialdad calculadora que se escondía detrás de esa sonrisa de comercial y sus modales perfectos. Pero mi niña estaba tan cegada de amor que nunca quiso escuchar mis advertencias. ¿Lo controla cómo? Pregunté, sintiendo que el aire me faltaba. María tomó una bocanada de aire. Llevo meses viendo cosas muy oscuras en esa casa. El señor Julián, en la isla a Emilia. Primero fueron sus amigas de toda la vida, luego el resto de la familia. Usted fue la última a la que logró arrancar. Pero fue Emilia la que dejó de hablarme, argumenté, sintiendo que la cabeza me daba vueltas. No, señora Elisa. Fue él quien le metió en la cabeza que usted quería controlar su vida, que usted no respetaba su matrimonio. Él tuerce las palabras.
Le hace creer a Emilia que el mundo entero está en su contra y que solo él la protege. María hizo una pausa, con los ojos llenos de lágrimas. Está en los huesos porque él le controla hasta los bocados que se mete a la boca. Le dice que tiene que cuidar la figura, que a nadie le gustan las mujeres gordas. Una ola de náuseas me subió por la garganta. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar con una precisión macabra. El distanciamiento poco a poco, los cambios de humor de Emilia, la forma en que empezó a repetir frases que sonaban como un guión memorizado. ¿Y la cena de ayer? ¿Por qué invitarme? María se inclinó sobre la mesa, casi rozando mi rostro. Escuché una plática entre ellos. El señor Julián dijo que necesitaban su firma en unos documentos. Algo sobre el departamento que usted les ayudó a comprar y unas acciones que el papá de Emilia le dejó. Cosas sobre las que usted todavía tiene poder. El departamento que ayudé a enganchar cuando se casaron seguía parcialmente a mi nombre. Y las acciones que mi exesposo, el padre de Emilia, dejó al morir, yo era la albacea hasta que ella cumpliera los 35 años, lo cual pasaría en cuestión de meses. ¿Acaso planeaban obligarme a firmar papeles para cederles absolutamente todo? No es solo eso, María titubeó, clavando sus ojos en los míos, llenos de terror. Escuché al señor Julián hablando con un hombre por teléfono. Le dijo, asterisco después del martes, todo será nuestro y nadie va a hacer preguntas. La vieja ya no será un estorbo asterisco. La sangre se me hizo hielo. Asterisco la vieja. ¿Así se refería a mí el hombre que dormía con mi hija cuando creía que nadie lo escuchaba? La sola idea de que mi yerno y mi propia hija estuvieran conspirando para despojarme de mi patrimonio era un golpe devastador. Pero había algo más en la mirada de María. Algo oscuro que no se atrevía a decir. ¿Hay algo más, verdad, María? Ella asintió lentamente, mientras una lágrima se abría paso por su mejilla. Señora Elisa, yo creo que le querían hacer daño. Escuché a Julián hablar de un accidente. Dijo que sería muy fácil hacer que pareciera que usted se había resbalado por las escaleras después de tomarse unas copas de vino en la cena. La cafetería entera empezó a dar vueltas a mi alrededor. ¿Mi propia hija, la niña de mis ojos, contemplando mi muerte? No, no puede ser. Eso es una locura. Emilia jamás aceptaría algo así, dije, más para convencerme a mí misma que a ella. Emilia ya no es la misma, señora. Él la tiene manipulada. Ella hace todo lo que él le ordena. Es como si estuviera hipnotizada, vacía por dentro. Me quedé en silencio, sintiendo que el mundo se resquebrajaba bajo mis pies. Una parte de mí quería gritar, negar todo, decir que era una mentira monstruosa. Pero mi instinto sabía que María no ganaba nada inventando algo tan espeluznante. ¿Por qué me estás contando todo esto, María? ¿Por qué arriesgarte así por mí? Sus ojos se encontraron con los míos, ardiendo con una determinación que me conmovió. Porque Emilia era una niña de luz antes de que él llegara. Yo la vi crecer, señora. Acuérdese, trabajo con ustedes desde que ella tenía 12 años. Su voz se quebró, ahogada por un sollozo. ¿Y por qué? Porque mi hermana se murió a manos de un hombre igualito al señor Julián. Un hombre que le controlaba el aire que respiraba, que la alejó de todos nosotros, que le hizo creer que el mundo era una porquería y que solo él podía salvarla. Sentí un nudo de espinas en la garganta. María estaba apostando su trabajo, y quizás hasta su propia vida, para salvar la mía. ¿Tienes pruebas de algo de esto? ¿Cualquier cosa que nos sirva? Ella asintió frenéticamente y sacó de su bolsa una pequeña grabadora digital. Grabé algunas pláticas a escondidas. Y le tomé fotos a unos papeles que encontré en su despacho. Están preparando todo para después del martes. Testamentos, sesiones de derechos, todo. Tomé la grabadora con las manos temblando como hojas. María, ¿te das cuenta de que esto es un delito gravísimo? Tenemos que ir al Ministerio Público ahorita mismo. No. Exclamó ella, encogiéndose de miedo. Todavía no. El señor Julián tiene amigos en la policía, gente pesada.
Siempre anda presumiendo de lo fácil que es desaparecer problemas cuando tienes los contactos correctos. ¿Entonces qué hacemos? María se inclinó aún más. Primero, usted tiene que protegerse. No puede regresar a su departamento. Ellos saben dónde vive, conocen sus horarios. Necesito que se esconda en un lugar seguro mientras averiguamos cómo proceder. Y a Emilia. No podemos dejarla sola con ese monstruo. Yo le echaré un ojo, señora, y si él intenta algo, no terminó la frase, pero la angustia en sus ojos lo dijo todo. Por ahora, lo vital es que usted esté a salvo. Miré por el ventanal de la cafetería. La gente seguía caminando, ajena al infierno que me estaba consumiendo. ¿Cómo iba a desaparecer así nada más? ¿Dejar mi vida botada, mi casa, mi trabajo en la pequeña librería que administraba? Y lo que más me desgarraba, ¿cómo iba a dejar a Emilia atrás, incluso si ella era parte de esta trampa macabra? Tengo una prima que vive en un rancho, allá por Mazamitla, dijo María. Podemos decir que se fue a visitarla a ella. Nadie la va a ir a buscar hasta allá. La idea de huir, de convertirme en una fugitiva, me aterraba casi tanto como la verdad que acababa de escuchar. ¿Y si intento hablar con Emilia a solas? ¿Sin Julián? Tal vez ella. Señora Elisa, me interrumpió María, con una dureza que me asustó. No lo está entendiendo. Ella no la va a elegir a usted. No ahorita. Él la tiene metida en un puño. Sus palabras me golpearon en el estómago como un bate de béisbol. Esa era la verdad que me negaba a mirar de frente. Yo ya había perdido a mi hija. No hace un año cuando dejó de hablarme, sino mucho antes, cuando ese hombre cruzó la puerta de nuestra casa y empezó a tejer su telaraña envenenada. Me iré a la casa de tu prima, decidí por fin, sintiendo que una fuerza nueva nacía de mi dolor. Pero no me voy a esconder. Me voy para pensar, para planear cómo carajos vamos a sacar a Emilia de ahí. María asintió, soltando el aire retenido. Es lo mejor, señora. Yo me quedo de guardia y la mantengo informada. Vamos a sacar a la niña de ahí, se lo juro. Cuando salimos de la central camionera, el mundo se sentía distinto, afilado, hostil. El sol del mediodía ya no calentaba, y los rostros de los desconocidos me parecían máscaras que ocultaban intenciones oscuras. Estaba a punto de dejar atrás todo lo que conocía. Huyendo de una amenaza que llevaba la sangre de la persona que más amaba en esta vida. Miré a María por última vez antes de separarnos. Cuídate mucho, María. Y cuídame a mi niña. Con mi vida, señora. Caminé hacia mi coche, sintiendo el peso de la grabadora en el bolsillo de mi saco. Ese pequeño aparato de plástico contenía la verdad que podía hacer volar mi familia en 1000 pedazos. Pero también era la única llave para rescatar a mi hija del monstruo que se la estaba devorando viva. La casa de la prima de María estaba en un pueblito a 3 horas de la ciudad, enclavada en la sierra. Era un lugar humilde, de caminos de terracería y gente que todavía dormía con las puertas sin seguro. Beatriz, una mujer de unos 70 años curtida por el sol, me recibió como si nos conociéramos de toda la vida. Apenas hizo preguntas cuando María le explicó vagamente por teléfono que yo necesitaba un techo por unas semanas. Cualquier amiga de mi prima es amiga mía, mujer, me dijo, llevándome al cuarto del fondo. Tenía una cama de latón y unas cortinas de flores descoloridas que me dieron un golpe de nostalgia por la casa de mi abuela. Quédese el tiempo que le haga falta. Esa primera noche, sentada en el corredor bajo un cielo tupido de estrellas que en la ciudad jamás se ven, intenté acomodar el avispero que tenía en la cabeza. Escuché los audios que María me había dado y amplié las fotos de los documentos en mi celular. Cada prueba era un clavo más en el ataúd de mi cordura. Julián había tejido una red maestra para apoderarse no solo del fideicomiso de Emilia, sino de las propiedades que estaban a mi nombre. Había un testamento falso con un garabato que imitaba mi firma, dejándole todo a Emilia en caso de mi repentino fallecimiento, y un montón de poderes notariales y sesiones, todos con mi firma falsificada, listos para ponerles fecha y meterlos al registro. Pero lo que me heló la sangre, lo que me hizo llorar hasta quedarme vacía, fue escuchar la voz de mi propia hija en esas grabaciones.
Una voz hueca, robótica. Dándole la razón a Julián mecánicamente, repitiendo frases hechas sobre cómo yo siempre quise cortarle las alas, como nunca creí en ella, como yo merecía quedarme sola. Era como escuchar a un ventrílocuo hablando a través de su muñeco de madera. A la mañana siguiente, agarré mi celular para llamar a Benjamín, mi abogado y amigo de toda la vida. Pero el dedo se me quedó congelado sobre la pantalla. ¿Y si Julián tenía mis llamadas intervenidas? ¿Y si descubría dónde estaba escondida? Decidí no jugarle al valiente. Usé el teléfono fijo de la casa de Beatriz para marcarle desde un número que Julián jamás reconocería. ¿Elisa? Contestó Benjamín, desconcertado. ¿Dónde te metiste? Te he marcado al celular 20 veces. Tuve que salir de la ciudad unos días, respondí, midiendo mis palabras. Benjamín, necesito tu ayuda, pero tiene que ser con absoluta discreción. Le resumí la pesadilla lo más rápido que pude, sin soltar nombres ni detalles comprometedores por la línea. Benjamín escuchó en silencio, solo su respiración delataba su impacto. Esto es gravísimo, Elisa, dijo al fin con voz de plomo. Si tienes las pruebas que dices, tenemos que ir a la fiscalía ahorita mismo. No. Todavía no, atajé, recordando el pánico de María. Julián tiene contactos pesados. Tenemos que ser más listos que él. Entonces, ¿qué propones? Necesito pruebas blindadas. Algo que no puedan traspapelar ni archivar en un cajón. Benjamín guardó silencio unos segundos. Tengo un compadre en la Policía Federal. Alguien que no está metido en el cochinero local. Puedo tantear el terreno con él sin dar nombres todavía. Hazlo, acepté. Mientras tanto, necesito un favor enorme. Ve a mi departamento y busca un sobre azul de plástico que está hasta el fondo de mi closet. Ahí están las escrituras originales. ¿Sigues teniendo la llave que te dejé? Sí, la tiene doña Carmen, tu vecina del 302. En los días siguientes, me adapté a la rutina del rancho. Durante el día, me partía el lomo ayudando a Beatriz con los quehaceres para que el cansancio físico callara a mi cabeza. Por las noches, me sentaba a estudiar las pruebas, haciendo anotaciones, uniendo hilos. María me mandaba mensajes esporádicos desde un teléfono de prepago, dándome reportes de la casa. Asterisco Julián anda como león enjaulado, preguntando por usted. Emilia anda como perdida. Los escuché pelear. Él hace llamadas raras. Habla de un plan B asterisco. Cada mensaje me inyectaba una dosis de adrenalina y terror. ¿Cuál era ese maldito plan B? ¿Cómo estaba procesando mi hija que yo me hubiera esfumado? Una parte de mi alma me exigía agarrar el coche, tumbar la puerta de esa casa y exigir explicaciones a gritos. Pero mi razón sabía que eso era un suicidio. Si de verdad planeaban matarme, entregarme en bandeja de plata solo les facilitaría el trabajo. Al cuarto día, sonó el teléfono. Era Benjamín. Pude hablar con mi contacto en la federal. Le interesa el asunto, pero necesita carnita, más detalles. Y, Elisa, fui a tu departamento. El tono de su voz hizo que se me bajara la presión. ¿Qué pasó? Alguien entró. Voltearon el lugar de cabeza. El sobre azul no está. Sentí que el piso se abría. Ese sobre tenía los documentos originales, las pólizas, el testamento real. Era mi único escudo legal. Nos llevan un paso de ventaja, murmuré, agarrándome de la mesa. ¿Hay algo más? Sí, continuó Benjamín, dudando. Hay una investigación abierta en tu contra. ¿Qué? ¿De qué me hablas? Parece que alguien hizo una denuncia anónima sobre irregularidades en la librería. Evasión fiscal, lavado de dinero. Es una estupidez, no tiene pies ni cabeza, pero la maquinaria ya echó a andar. La estrategia de Julián se reveló ante mí con una claridad espantosa. Si yo daba la cara, sería para que me arrestaran. Un escándalo público que me destruiría la reputación y le dejaría el camino libre para saquear todo lo que yo había construido en la vida. ¿Y Emilia, pudiste hablar con ella? Benjamín soltó un suspiro pesado.
Lo intenté, Elisa. Le marqué, pero me manda a buzón. Fui a su casa y los guardias de la caseta me negaron el paso. Dicen que la señora dio órdenes estrictas de no recibir a nadie. El agua nos estaba llegando al cuello mucho más rápido de lo que calculé. No solo querían borrarme del mapa financiero, querían destruirme cívicamente. Era la trampa perfecta. Si me quedaba escondida, perdía todo. Si salía a la luz, me metían a la cárcel. Tenemos que movernos ya, sentencié. ¿Tu contacto en la federal puede abrir una carpeta sin que la policía de aquí se entere? Es posible, pero necesita evidencia dura. Tengo audios, fotos de la falsificación. Con eso le basta para arrancar. Tal vez. Déjame verlo. Al colgar, me di cuenta de que Beatriz estaba apoyada en el marco de la puerta de la cocina, mirándome con una tristeza profunda. ¿Problemas feos, verdad, mija?, me preguntó, sentándose a mi lado. Asentí, sin ánimos de darle los detalles escabrosos. Ella tomó mis manos, que estaban frías, entre las suyas, ásperas y cálidas por los años de trabajo. Mire, nomás le voy a decir una cosa. Cuando yo estaba muchacha, mi marido me agarraba a golpes por cualquier pendejada. Yo pensaba que me lo merecía, que así era la cruz del matrimonio. Hasta que un día, el muy animal le levantó la mano a nuestro niño. Ahí se me cayó la venda de los ojos. Me di cuenta de que no era yo. Era él. Era el maldito poder que quería tener sobre nosotros. La miré, pasmada por la crudeza de su confesión. Lo que le quiero decir, continuó Beatriz, es que a veces uno tiene que ver cómo sangra el que uno ama para entender que también nos están desangrando a nosotros. Su muchacha está en peligro, ¿a poco no? Sí, admití, con la voz rota. Pero ella no lo ve, porque él le tiene los ojos tapados. Así operan esos cabrones. Te aíslan, te manejan a su antojo, te hacen dudar hasta de si es de día o de noche. Y para cuando vienes a despertar, ya te robaron la vida. ¿Y usted cómo salió de ahí? El rostro de Beatriz se iluminó con una sonrisa torcida. Yo no salí. Él se murió. Le dio un infarto del coraje en uno de sus berrinches. Diosito tiene un sentido del humor muy raro, ¿verdad? Se levantó, sacudiéndose el delantal. Pero usted todavía está a tiempo de salvar a su cría. Y de salvarse usted. Cuando me dejó sola, sus palabras se me quedaron haciendo eco en el alma. Beatriz tenía toda la boca llena de razón. El problema nunca había sido entre Emilia y yo. Fue Julián quien construyó ese muro de ladrillos, pegándolos con mentiras y manipulaciones. Y si mi hija repetía esas atrocidades sobre mí, no era porque salieran de su corazón, sino porque él se las había inyectado en el cerebro. Esa misma noche, el celular de prepago vibró. Era un mensaje de María que me paró el corazón en seco. Asterisco se la va a llevar. Lo escuché hablando de una casa en el extranjero. Le dijo, ustedes dos no se van a volver a ver la cara en la vida, asterisco. ¿Llevársela? ¿A dónde? Si Julián lograba sacar a Emilia del país, era muy probable que yo jamás volviera a ver a mi hija viva. Y si en un par de años había logrado exprimirle el alma de esa manera, ¿qué le haría cuando la tuviera atrapada en otro país, sin nadie que pudiera meter las manos por ella? Se acabó el tiempo. Ya no podía confiar en que los tiempos de la burocracia legal nos salvaran. Mi hija estaba al borde del abismo, aunque ella misma estuviera ciega. Tenía que arrancarla de las garras de Julián antes de que fuera demasiado tarde. Agarré el teléfono y le marqué a Benjamín. Cambio de planes, le solté en cuanto contestó. No vamos a esperar a la investigación. Tenemos que actuar ahorita. ¿Qué tienes en mente? Una extracción, respondí, sorprendida de lo fría y firme que sonaba mi propia voz. Vamos a sacar a mi hija de esa casa, y tú me vas a ayudar. Nos pasamos los siguientes 2 días armando un plan que, en cualquier otro momento de mi vida, me hubiera parecido una locura de película. Pero hace mucho que mi vida había dejado de ser normal. Benjamín, que al principio me tiró a loca, terminó dándome la razón,
No podíamos jugárnosla con los tiempos de la fiscalía si Julián ya tenía un pie en el avión. Estás consciente de que esto puede salir terriblemente mal por todos lados, ¿verdad? Me advirtió durante una llamada. Lo sé, le contesté. Pero quedarme de brazos cruzados mientras mi hija desaparece del mapa sería 1000 veces peor. Benjamín movió sus hilos. Trajo a Marcos, un ex policía ministerial que ahora se ganaba la vida como investigador privado. Y también trajo a Sara, una psicóloga especialista en mujeres violentadas. Los dos se subieron al barco más por el respeto que le tenían a Benjamín que porque creyeran ciegamente en mi historia. Pero eso me daba igual. Necesitaba gente que supiera hacer su trabajo, no porristas. El plan no tenía mucha ciencia. Necesitábamos una ventana de tiempo donde Emilia estuviera sola en la casa, sin la sombra de Julián, para poder entrar y hablar con ella. María era la pieza clave. Ella nos daría el pitazo en cuanto Julián se largara por unas horas, y entonces entraríamos en acción. ¿Y qué pasa si la muchacha no se quiere ir con usted?, me preguntó Marcos, mientras tomábamos café en un parador de la carretera a medio camino entre la ciudad y el rancho. No necesita querer irse, intervino Sara con voz clínica. En los casos de luz de gas y manipulación profunda, la víctima casi nunca acepta su realidad. Nuestro trabajo es romper el trance el tiempo suficiente para que su cerebro reaccione, aunque sea por un par de horas. ¿Y si el marido regresa mientras estamos adentro?, pregunté, sintiendo un sudor frío. De ese cabrón me encargo yo, respondió Marcos, sin dar detalles. Pero la forma en que lo dijo me dejó claro que sabía cómo lidiar con basuras como Julián. La oportunidad de oro cayó 3 días después. A las 9 de la mañana, el teléfono vibró. Era María. Asterisco se va a Monterrey hoy. Junta de negocios. El vuelo sale a las 11. No regresa hasta la noche. Ella se queda sola asterisco. El pulso se me aceleró. Era ahora o nunca. Me encontré con Benjamín, Marcos y Sara en una gasolinera a 10 minutos del fraccionamiento. Benjamín sudaba frío, mirando su reloj cada 5 segundos. Marcos estaba recargado en su camioneta, tranquilo, como si fuéramos a comprar las tortillas. Sara repasaba sus apuntes, mentalizando su estrategia. Acuérdese, Elisa, me advirtió Sara. Emilia va a oponer resistencia. Va a gritar, a llorar, a decir que le queremos arruinar la vida. Es el manual del abusador hablando por ella. Usted manténgase entera. Transmítale seguridad. A las 3 de la tarde en punto, María nos dio luz verde. Julián había salido y el vuelo ya estaba en el aire. Nos subimos a la camioneta de Marcos. El trayecto se sintió eterno, un silencio denso donde solo se escuchaba el motor. Yo iba repasando en mi cabeza cómo sería volver a ver la cara de mi niña después de tanto tiempo y en estas circunstancias de pesadilla. Llegamos a la caseta del fraccionamiento. Marcos, vestido con un chaleco de paquetería y una caja falsa en las manos, soltó un rollo tan convincente que el guardia levantó la pluma sin pedir identificaciones. Avanzamos a vuelta de rueda hasta la casa. María ya nos esperaba en la puerta de servicio, escondida de la vista de los vecinos. Está en la sala, nos susurró, temblando como gelatina. Viendo la tele. Anda muy apagada. Lleva días sin salir del cuarto. ¿Alguna señal del marido?, preguntó Marcos. Ninguna. Habló hace media hora para checar que ella estuviera aquí. Es su rutina. Le marca cada hora cuando sale de viaje. Tenemos 30 minutos antes de que vuelva a chingar, calculó Benjamín. Hay que movernos. Entramos por la cocina. La casa estaba hundida en el silencio, solo roto por el murmullo de la televisión. Caminé hacia la sala, sintiendo que el corazón me iba a reventar el pecho. Y entonces, después de más de un año, la vi. Emilia estaba acurrucada en el sillón, envuelta en una cobija a pesar del calor que hacía. Estaba tan flaca que por un segundo dudé de que fuera ella. Su cabello, que siempre fue una cascada brillante, ahora estaba opaco, amarrado en un chongo descuidado. Unas ojeras violetas le marcaban el rostro pálido.
Mi niña hermosa, la que siempre se comía el mundo a mordidas, parecía un fantasma habitando su propia piel. Estaba tan ida viendo la pantalla que no sintió nuestra presencia. Cuando por fin giró la cabeza y me vio, los ojos se le abrieron de par en par. «¿Mamá?», susurró, como si estuviera viendo una aparición. «Hola, mi amor», le contesté, haciendo un esfuerzo sobrehumano para que no se me quebrara la voz. Dio un brinco en el sillón y la cobija cayó al piso. Traía puesta una pijama enorme que la hacía ver aún más frágil. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraron?». El pánico le subió por la garganta. No era sorpresa, era terror puro. «No pueden estar aquí. Julián ya casi regresa. Lárguense». «Tu marido está en Monterrey», le informó Marcos con voz de piedra. «Y no vuelve hasta la noche». El terror en los ojos de Emilia se volvió locura. «¿Cómo saben eso? ¿Me están espiando? Voy a llamar a la policía». Empezó a buscar su celular como loca entre los cojines, pero María ya lo había escondido, tal como planeamos. Sara dio un paso al frente, con esa voz de terciopelo que saben usar los psicólogos. «Emilia, me llamo Sara. Soy psicóloga y vengo a ayudarte. Nadie te va a hacer daño. Solo queremos platicar». «Yo no necesito ayuda de nadie», escupió Emilia, como si hubiera accionado un botón automático. «Yo estoy perfecta. Ustedes son los enfermos que no me dejan vivir en paz». Las palabras me apuñalaron el pecho. Pero Sara me lo advirtió, ese era Julián hablando, no mi hija. «Mi amor», intenté acercarme. «Tú me invitaste a cenar. ¿Te acuerdas? El martes pasado me mandaste un mensaje». Emilia arrugó la frente, genuinamente confundida. «Yo no te mandé nada». «Sí lo hiciste», insistí, mostrándole la pantalla de mi celular. Se quedó mirando el mensaje. El desconcierto le ganó al enojo. «Ese es mi número, pero yo no escribí eso». «Fue Julián, ¿verdad?». Le pregunté con toda la dulzura que pude. «Agarró tu teléfono y se hizo pasar por ti». Emilia abrió la boca para defenderlo, pero la volvió a cerrar. Algo hizo clic en su cabeza. Él me dijo que nos haría bien contentarnos. Que me veía muy triste por no hablarte. Pero luego me dijo que tú le habías cancelado. Que te daba igual verme. Yo estuve aquí, Emilia. A la hora en punto. Pero María me atajó en la calle porque escuchó a Julián planeando hacerme daño. Emilia volteó a ver a María, quien asintió con lágrimas en los ojos. «Es verdad, niña. Lo oí clarito. Dijo que iba a aparecer un accidente. Que usted iba a heredar todo después de que su mamá rodara por las escaleras». «No». Emilia se agarró la cabeza, negando frenéticamente. «Él no haría eso. Él me ama. Él me cuida». «¿Te cuida de qué, Emilia?», preguntó Sara, sin subir el tono. «¿Del mundo? ¿De tu propia madre? Mírate al espejo. ¿Eres feliz? ¿Estás sana? ¿O vives con el alma en un hilo todo el maldito día?». Emilia se soltó a llorar. Los hombros le temblaban bajo el peso aplastante de la realidad. Yo quería correr, abrazarla, jurarle que todo iba a estar bien. Pero Sara fue clara, cero contacto físico ahorita. Emilia tenía que romper el cascarón sola. Él dice que tú no me entiendes», sollozó. «Que me quieres controlar. Que solo él sabe lo que me conviene». «¿Y tú crees eso?», le pregunté bajito. «Ya no sé qué creer», confesó, dejándose caer en el sillón, exhausta. «Estoy tan cansada». En ese momento entendí la magnitud de la masacre. El daño no era físico, era una carnicería emocional. Julián le había desmantelado la autoestima, su noción de la realidad, sus raíces. Y yo lo había permitido por mantenerme al margen, por no pelear con más garras. «Emilia», dijo Sara. «No tienes que decidir el resto de tu vida ahorita. Solo te pedimos que vengas con nosotros unas horas. Vamos a platicar a un lugar neutral, donde Julián no pueda meterse en tu cabeza. Se va a poner furioso si no me encuentra»,
murmuró, y el miedo crudo le rasgó la voz. ¿Él te controla las salidas? Preguntó Marcos, con la mandíbula apretada. Emilia dudó. Parecía que por primera vez escuchaba lo absurdo de su propia vida. Dice que es por mi seguridad. Que hay gente mala que nos quiere destruir. ¿Gente como tu madre? Intervino Benjamín. Emilia me miró. Y vi en sus ojos un destello de la muchacha brillante que fue. Una duda. No sobre mí, sino sobre las mentiras que se había tragado. Él dijo que tú me querías alejar de él por envidia. Porque yo sí tuve un matrimonio perfecto y tú fracasaste en el tuyo. Jalé aire. El golpe dolió, pero sabía que la bala venía del arma de Julián. Emilia, tu papá y yo nos divorciamos porque me puso los cuernos. Tú lo sabes perfectamente. Y yo jamás en la vida he querido otra cosa que no sea verte feliz. Si Julián de verdad te hiciera feliz, yo sería la primera en aplaudirles. Pero no eres feliz, ¿verdad? Cada día estás más sola, más flaca y más aterrada, remató Sara. Las lágrimas le escurrían por el cuello a mi hija. Dice que estoy gorda, que nadie me va a voltear a ver si no me cuido. Que le dé gracias a Dios de que Él me acepte así. Se me rompió el alma. Mi niña hermosa, la que siempre fue el alma de la fiesta, reducida a un trapo que dudaba hasta de su reflejo. Emilia, se acercó María despacito. El señor Julián no es quien usted cree. La está usando, igualito que usó los papeles de su mamá. ¿Qué papeles? Preguntó Emilia, limpiándose los ojos. Benjamín sacó de su portafolios las impresiones de las fotos. Estos. Tu firma, y la firma falsificada de tu mamá. Es un fraude maestro para quedarse con las propiedades, las acciones, todo. Emilia agarró las hojas. El llanto se le cortó de tajo al ver aquello. Esta es mi firma. Pero yo jamás firmé esto. Y esta es la mía, señalé. En papeles que en mi vida había visto. De pronto, el teléfono inalámbrico de la sala empezó a timbrar, haciéndonos saltar a todos. El reloj de la pared marcaba la 1:30. La llamada de control de Julián. Es él, susurró Emilia, y el pánico le devolvió la palidez al rostro. Si no le contesto. Contéstale, le ordenó Sara con calma. Actúa normal. Dile que todo está en orden. Emilia nos miró a todos, aterrada. Le temblaba tanto la mano que casi tira el auricular al levantarlo. Hola, mi amor, dijo, intentando sonar casual, pero la voz le salió rasposa. Sí, estoy en la casa. No, nada nuevo. Sí, ya me comí lo que me dejaste. No, no ha venido nadie. Hizo una pausa, y los ojos se le llenaron de angustia. No, no te estoy ocultando nada. Sí, estoy sola con María. Otra pausa, más larga. Julián, te juro que no estoy mintiendo. Por favor, no me hables así. No, no estoy llorando. La desesperación le brotaba por los poros. Era evidente que el animal de Julián olía que algo andaba mal desde el otro lado de la línea. Vámonos a la chingada, ya, murmuró Marcos, leyendo la situación. Emilia, le supliqué bajito. Vente con nosotros. Por favor. Me miró a los ojos, con el teléfono pegado a la oreja y las lágrimas cayendo libres. Y entonces, en un chispazo de luz que me devolvió el alma al cuerpo, le habló al auricular. Julián, me siento mal. Tengo que colgar. Y colgó el teléfono en su base, ignorando el timbre que empezó a sonar inmediatamente después con furia. Le va a marcar a los de la caseta, dijo Emilia, moviéndose como un rayo para agarrar su bolsa. Tenemos que salir antes de que bloqueen las rejas. No hubo tiempo para celebrar la victoria. Salimos disparados por la puerta de servicio. Marcos corrió por la camioneta mientras nosotros esperábamos en el jardín, con los nervios de punta, escuchando hasta el vuelo de una mosca. Me va a encontrar, murmuraba Emilia, abrazándose a sí misma. Siempre me encuentra. Esta vez no, le prometí, agarrándole el brazo por primera vez.
Esta vez estoy yo aquí, y te juro por mi vida que no voy a dejar que te vuelva a tocar. La camioneta rechinó llantas frente a nosotros y nos subimos de un brinco. Marcos aceleró por las calles del fraccionamiento, rápido pero sin levantar sospechas. Por el retrovisor, alcancé a ver al guardia saliendo de su caseta, volteando para todos lados, seguro buscándola por órdenes del patrón. Ya íbamos en la carretera cuando sonó el celular de María. Contestó, y se puso blanca como el papel. Señor Julián. No, no sé dónde está la señora. Yo salí al súper. Colgó, temblando. Viene echando lumbre. Va a agarrar el primer vuelo de regreso. ¿Cuánto tiempo nos da eso? Preguntó Benjamín. 2, 3 horas a lo mucho, si es que consigue lugar ahorita. No era nada de tiempo. Pero tendría que bastar. Miré a Emilia, sentada a mi lado. Se veía aliviada y aterrorizada al mismo tiempo. Había dado el paso más cabrón de todos. Pero la guerra apenas empezaba. ¿A dónde vamos? Preguntó con un hilito de voz. A un lugar seguro, mi amor, le dije, apretándole la mano. Donde él no te pueda alcanzar. Y mientras la camioneta devoraba los kilómetros de asfalto, alejándonos de esa casa maldita, sentí que la sangre me hervía de determinación. Julián iba a mover cielo, mar y tierra para encontrarnos. Pero yo no me iba a dejar. Esta vez no, mi hija me necesitaba, y yo iba a quemar el mundo entero si era necesario para protegerla. El refugio era un rancho propiedad de la familia de Marcos, escondido en los altos de Jalisco, a unos 100 kilómetros de la ciudad. Estaba lo suficientemente perdido en la nada para darnos privacidad, pero lo bastante cerca de la civilización para no quedarnos atrapados. La casa principal era rústica, muros gruesos, 3 cuartos, una sala amplia y una cocina de azulejos. Emilia no dijo una sola palabra en todo el trayecto. De vez en cuando agarraba el celular que María le había devuelto, se quedaba mirando la pantalla iluminada por las llamadas perdidas de Julián, pero no contestaba. Cada vez que el aparato vibraba, ella daba un saltito en el asiento, como si recibiera un choque eléctrico. «Podemos apagarlo», le sugirió Sara con voz suave. «No necesitas escuchar su voz ahorita». Emilia dudó un segundo, pero terminó entregándole el aparato a la psicóloga, quien lo apagó y lo metió en el fondo de su bolsa. Llegamos al rancho cuando ya estaba oscureciendo. El cielo tenía ese tono morado pesado que avisa que la noche ya cayó, y las chicharras empezaban a cantar. «Pásenle», dijo Marcos, estacionando la camioneta pegada a la pared del portal. Nadie nos siguió, pero más vale no hacer confianza. La casa olía a encierro y a tierra húmeda. Marcos prendió las luces y dio un rondín rápido por los cuartos, con la mano cerca de la cintura, asegurándose de que el lugar estuviera limpio. Benjamín se metió directo a la cocina a preparar café de olla, mientras Sara llevaba a Emilia al sillón de la sala, hablándole bajito, segaramente usando sus técnicas para bajarle la ansiedad. Yo me quedé parada a mitad de la sala, mirándola. Tratando de creerme que de verdad estaba ahí, que habíamos logrado sacarla de la jaula. Se sentía como un sueño del que me daba pánico despertar. «Tienen que hablar ustedes dos», me dijo Sara, levantándose. «Voy a echarle la mano a Benjamín con el café». Me senté a un lado de Emilia, guardando mi distancia. Estaba encorvada, hecha bolita, como si quisiera desaparecer. Sus manos pálidas y huesudas se retorcían sobre sus rodillas. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. Una pregunta estúpida, lo sé, pero no sabía por dónde romper el hielo. Se encogió de hombros. Un gesto tan de ella cuando era adolescente que me apachurró el corazón. Confundida. Con mucho miedo. «Siento que no sé qué diablos estoy haciendo aquí». «Estás aquí porque una parte de ti, allá en el fondo, sabe que las cosas están muy mal», le respondí con suavidad. «Aunque te cueste la vida admitirlo». Emilia levantó la cara y me clavó la mirada. Había coraje, miedo y un caos absoluto en esos ojos. «¿Tú odias a Julián?» «Siempre lo odiaste, desde el día 1. «No, Emilia. Empecé a desconfiar de él cuando vi cómo te estaba apagando la luz».
Cuando vi cómo te fue cortando de tajo de toda la gente que te quería. Él me protege. Soltó ella de golpe, en automático, pero la voz le tembló. ¿De qué, mi amor? ¿De quién? De tu madre, que lo único que quiere es verte sonreír. ¿De tus amigas de la prepa, a las que llevas un año sin verles la cara? ¿De tu propia vida, que echaste a la basura por él? No me contestó, pero los ojos se le empezaron a inundar. Emilia, mírate nada más, continué, tratando de no sonar a regaño. Estás en los puros huesos, hija. Te aterra que te suene el maldito celular por si es tu propio esposo. Vives encerrada a piedra y lodo, sin amigos, sin familia. ¿De verdad crees que eso es protección? Eso es una cárcel de alta seguridad. Una lágrima gorda se le escurrió por la mejilla. Él dice que es por mi bien. Que yo soy muy pendeja, muy confiada, y que la gente se quería aprovechar de mí. ¿Y quién se aprovechó de ti, corazón? Tus amigas, que te lloraban por teléfono hasta que les dejaste de contestar. Yo, ¿que me cansé de dejarte mensajes en el buzón? ¿O el cabrón que te cuenta las calorías que te comes, que decide a dónde vas y con quién hablas? Se tapó la cara con las dos manos y empezó a sollozar, un llanto ahogado, de esos que duelen en el pecho. Me moría por abrazarla, pero me tragué las ganas. Tenía que dejarla sacar el veneno. Emilia tenía que llegar al fondo de su propia verdad. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste feliz, de verdad feliz? Le pregunté después de un rato. Levantó la cara, pensativa, con los ojos hinchados. No sé. Al principio, supongo. Antes de que todo se volviera un infierno. Antes de que te aislara. Antes de que te hiciera dudar hasta de tu propia sombra. Emilia sintió despacito, rindiéndose ante la evidencia. Al principio era diferente, mamá. Era detallista, cariñoso. Me hacía sentir como si yo fuera la única mujer en el mundo. Así operan, dijo Benjamín, entrando a la sala con una charola llena de tazas de café humeante. Empiezan subiéndote a un pedestal, haciéndote sentir la reina del universo. Y luego, martillazo a martillazo, te van quebrando. Te aíslan para que no tengas de dónde agarrarte, hasta que dependes de ellos hasta para respirar. Emilia lo miró, frunciendo el ceño. ¿Tú cómo sabes todo eso? Benjamín dejó la charola en la mesa de centro y se sentó enfrente. Porque a mi hermana le hicieron lo mismo. Nos tomó años darnos cuenta de la chingadera que le estaban haciendo. Para cuando logramos sacarla de esa casa, ya no quedaba ni la sombra de la mujer que era. ¿Y cómo está ella ahorita? Preguntó Emilia, y vi una chispa de esperanza genuina en su mirada. No te voy a mentir, el daño no se borra al 100. Pero está viva. Salió adelante. Tiene amigas, trabaja, se ríe. Cosas tan normales que antes parecían un milagro. La palabra daño hizo que Emilia se encogiera. Él nunca me levantó la mano, murmuró, como justificándose. El abuso no siempre deja moretones en la piel, Emilia, intervino Sara, sentándose con nosotros. El control absoluto, la manipulación, aislarte, hacerte luz de gas. Todo eso es violencia. ¿Luz de gas? Repitió Emilia, confundida. Es cuando alguien te manipula para que dudes de tu propia cordura. Cuando te juran que algo que tuviste no pasó, o que te estás imaginando cosas. Cuando agarran tus preocupaciones válidas y te tildan de loca o paranoica. Emilia se quedó callada. Pude ver cómo los engranes de su cabeza empezaban a girar, uniendo puntos, reviviendo memorias bajo una luz cruda y dolorosa. Él me hace eso, admitió por fin, con un hilo de voz. Cuando le digo que algo no me late, me dice que soy una histérica. Cuando le reclamo algo que él mismo dijo, me jura por Dios que nunca salió de su boca, que yo estoy mal de la cabeza. Y cuando alguien como tu mamá intenta abrirte los ojos, remató Sara, él te convence de que esa persona es tu enemiga, que te tienen envidia y te quieren joder el matrimonio. Emilia me miró, y por fin vi la claridad total en sus ojos. Como si le quitaran una venda tejida con espinas. Me dijo que eras una controladora.
Que querías verme fracasar para que yo volviera a depender de ti como niña chiquita. Yo lo único que quiero es que seas libre y feliz, mi amor, le respondí, sintiendo que la garganta se me cerraba. Y me estaba muriendo de ver cómo te me apagabas en vida. El celular de Marcos sonó, rompiendo la burbuja del momento. Contestó rápido, y la cara se le endureció. Está en Mazamitla, en la casa de Beatriz, nos soltó en cuanto colgó. Me acaba de avisar un compa de la ministerial. El muy cabrón logró rastrear la llamada que hiciste desde allá, Elisa. Anda furioso, amenazando a medio mundo. Se me bajó la sangre a los pies. ¿Beatriz está bien? Sí, no estaba en la casa. Pero el tipo anda interrogando a los vecinos, enseñando fotos de ustedes dos. Es cuestión de horas para que alguien suelte la sopa y le digan que te vieron salir de la ciudad. Emilia se puso aún más pálida. Nos va a encontrar, susurró, con el pánico agarrándole la garganta. Ya viene para acá. No, no viene para acá, le aseguró Marcos, plantándose firme. Nadie sabe de este rancho, puros de extrema confianza. Y si se le ocurre asomar las narices, aquí lo estamos esperando. ¿Esperando cómo? Pregunté, asustada. Marcos se abrió la chamarra, dejando ver la cacha de una pistola fajada en el cinturón. Fui ministerial, señora. Tengo porte de arma. Y le juro por mi madre que no me va a temblar la mano si ese infeliz intenta tocar a alguien en esta casa. Ver el arma me revolvió el estómago, pero al mismo tiempo sentí un alivio oscuro. Julián no era de los que se asustaban con gritos. Era un animal peligroso, y necesitábamos fuerza bruta de nuestro lado. ¿Qué procede?, preguntó Benjamín. Ya vimos que este güey no se va a tentar el corazón. Agarramos las pruebas que tenemos y nos vamos directo a la Fiscalía General mañana a primera hora, decidí, sin titubear. Entre más tiempo dejemos pasar, más peligro corremos. De acuerdo, aprobó Marcos. Tengo un contacto pesado allá que nos puede pasar directo, sin hacer antesala, para que la denuncia caiga en buenas manos. Miré a Emilia. Estaba temblando un poco. ¿Estás dispuesta a declarar contra él, hija? ¿A contarles el infierno que te hizo vivir, lo de los papeles, todo? Dudó. El terror seguía ahí, tatuado en sus ojos. Pero entonces, lentamente, asintió con la cabeza. Sí. Ya me cansé de vivir de rodillas. Ya me cansé de tenerle miedo a mi propia sombra. Esas palabras me inyectaron la vida entera. Mi niña estaba regresando. Estaba encontrando su voz, su garra. Entonces ya está, sentenció Benjamín. Mañana a primera hora, a la fiscalía. Ahorita, a intentar dormir. Marcos armó un esquema de guardias. Él y Benjamín se turnarían la noche para vigilar el perímetro del rancho. Sara le preparó un té con un sedante suave a Emilia, que estaba destrozada física y mentalmente. La acompañé a uno de los cuartos. Se acostó en la cama sin siquiera quitarse los zapatos. Me senté en la orilla del colchón, acariciándole el cabello como cuando era una escuincla. Mamá, murmuró, ya con los ojos pesados por la pastilla. Mande, mi amor. Perdóname. Perdóname por creerle a él y darte la espalda. No, mi vida, no tengo nada que perdonarte. Esos cabrones son maestros de la manipulación. Tú no tenías forma de saberlo. Debí darme cuenta, insistió, cerrando los ojos. Debí ver las banderas rojas. SHHH, le susurré. Ya descansa. Mañana tenemos toda la vida para platicar. Me agarró la mano, apretándola sin fuerza. No te vayas, mamá. Por favor. Nunca más, te lo juro por Dios, le prometí, sintiendo las lágrimas calientes en mis mejillas. Jamás te vuelvo a dejar sola. Me quedé sentada ahí hasta que su respiración se volvió pesada y profunda. Verla así, tan frágil, tan rota, me hizo renovar mi juramento en silencio. Nadie, absolutamente nadie, le volvería a arrancar la dignidad a mi hija. Ni Julián, ni ningún otro cabrón. Cuando me aseguré de que estaba bien dormida, salí de puntitas a la sala.
Benjamín, Marcos y Sara estaban platicando en voz baja. ¿Cómo está la muchacha?, me preguntó Sara. Dormida, respondí, sintiendo de pronto que me caía de cansancio. La pastilla le hizo efecto rápido. Le urge ese descanso. Su sistema nervioso lleva meses operando al límite. Vivir así te consume viva. Me senté con ellos y acepté el café que Benjamín me ofreció. ¿Qué creen que pase mañana?, les pregunté. Si la libramos, van a mandar traer a Julián para un interrogatorio, explicó Marcos. Con los audios, los papeles falsos y el testimonio de la muchacha y de María, es casi seguro que nos den una orden de restricción inmediata. ¿Y si la justicia nos da la espalda?, pregunté, sintiendo que el miedo me volvía a morder. Nos vamos al plan B, atajó Benjamín. Tengo gente en Mérida. Las mandamos para allá a una casa de seguridad hasta que desenredemos el desmadre legal aquí. La idea de huir al otro extremo del país no me encantaba, pero si eso garantizaba la vida de Emilia, me iba a Mérida o al fin del mundo. Platicamos un rato más, puliendo detalles, hasta que el cansancio me tumbó. Sara me acompañó a otro cuarto para asegurarse de que yo también durmiera. Se aventó un tiro muy bravo hoy, señora Elisa, me dijo antes de salir. Rescatar a alguien del ciclo de violencia es jugarse el pellejo. Es mi hija, le contesté, como si eso lo explicara todo. Yo me arranco la piel a tiras por ella. Sara sonrió con ternura. Descanse. Mañana nos espera un día pesado. Cuando cerró la puerta, me quedé mirando las vigas del techo de madera. Mi vida entera había dado un giro de 180 grados desde aquel mensaje del jueves. Parecía que había pasado un siglo. Me quedé dormida pensando en Emilia, en la muchacha llena de luz que fue, y en la mujer inquebrantable que sabía que volvería a ser. Soñé con tiempos más simples, cuando éramos ella y yo contra el mundo después del divorcio con su papá. Tardes de películas, risas en la cocina. Me desperté de golpe por el sonido de un cristal haciéndose añicos. Por un segundo, mi cerebro no supo dónde estaba. Luego, el golpe de realidad me cayó como balde de agua helada. El rancho. La huida. Julián. Me paré de un salto, con el corazón martillándome la garganta. El reloj de mi celular marcaba las 3:17 de la madrugada. La casa estaba en silencio, salvo por unas voces roncas que venían de la sala. Caminé de puntitas por el pasillo oscuro. Las voces se hicieron más claras. Una era la de Marcos, tensa pero controlada. La otra me congeló la sangre en las venas. Era Julián. ¿Dónde chingados están?, exigió Julián, con una frialdad que daba pavor. Ya te dije que te equivocaste de lugar, compa. No sé de qué me hablas, le contestó Marcos, firme como una pared. A mí no me veas la cara de pendejo, gruñó Julián. Sé que la suegra se llevó a mi vieja. Sé que tú les estás haciendo el paro, y sé que las tienen escondidas aquí. Me detuve en la esquina del pasillo, oculta en la penumbra. Desde ahí veía media sala. Marcos estaba de pie, bloqueándole el paso a Julián. Tenía la mano derecha descansando peligrosamente cerca de la cintura, donde guardaba el arma. Julián estaba de espaldas a mí, pero su postura era la de un animal a punto de atacar. Estás invadiendo propiedad privada, le advirtió Marcos, sin perder la calma. Te sugiero que te largues ahorita mismo por donde veniste antes de que llame a la policía. Julián soltó una carcajada. Una risa seca, cruel. ¿La policía? ¿De verdad crees que te van a hacer caso a ti? Mis comandantes ya saben que mi mujer está mal de sus facultades mentales. Saben que la suegra se la llevó a la fuerza para lavarle el cerebro y ponerla en mi contra. Me hervía la sangre. El cabrón ya había tendido su red. Ya había construido su teatrito donde nosotros éramos los secuestradores y él la pobre víctima. El clásico manual del golpeador. Siempre un paso adelante, siempre controlando la narrativa. No vengo solo, para que le vayas midiendo el agua a los camotes, continuó Julián, dando un paso retador hacia Marcos. Traigo gente afuera. Si no me sacas a Emilia en este maldito segundo,
Esto se va a poner muy feo. Vi cómo la mano de Marcos rozó la cacha de su pistola. Te lo voy a pedir por última vez. Lárgate de mi casa. Ya. El tiempo se detuvo. Sabía que estaba a un segundo de presenciar una tragedia. Si Julián daba un paso más, Marcos iba a desenfundar. Si Marcos desenfundaba, las cosas iban a terminar con muertos. Fue entonces cuando escuché el rechinido de una puerta a mis espaldas. Volteé y vi a Emilia saliendo de su cuarto, con los ojos desorbitados por el terror. «Es él», susurró. Nos encontró. Antes de que pudiera agarrarla, Emilia me pasó de largo y caminó hacia la luz de la sala. Julián, lo llamó, con la voz temblando. Los dos hombres voltearon de golpe. Marcos abrió mucho los ojos, alarmado. La cara de Julián se transformó, una mezcla de triunfo enfermo y rabia contenida. «Mi amor», le dijo Julián, cambiando el tono a uno asquerosamente dulce, aunque los ojos le seguían brillando de furia. «Me tenías con el alma en un hilo. Vámonos a la casa ya, ándale». Le estiró la mano, como si llamara a un perrito. Pero Emilia no se movió. Se quedó plantada a mitad de la sala, temblando como hoja, pero sin dar un paso atrás. «No», dijo. La palabra salió como un suspiro, pero salió. A Julián se le borró la sonrisa de tajo. «¿Qué dijiste?» «Dije que no», repitió Emilia, agarrando un poquito más de aire. «No voy a regresar contigo». Salí del pasillo y me puse al lado de mi hija, como un escudo. Benjamín y Sara también salieron de los otros cuartos, alertados por los gritos. «Ya escuchaste a mi hija», le solté, clavándole la mirada a Julián. «No va a ir a ningún lado contigo, cabrón». Julián nos barrió con la mirada a todos. Por un segundo, juré que se nos iba a ir encima a los golpes. Pero de pronto, sonrió. Una sonrisa ladeada, perversa. «Va», dijo, dando un paso atrás. «Si así quieren jugar, le entramos». Metió la mano al saco, sacó su celular y marcó un número rápido. «Ya, pásenle. Aquí están todos». Antes de que pudiéramos reaccionar, unas luces potentísimas inundaron la sala a través de las ventanas. Faros de coches. Y luego, el destello rojo y azul de una torreta. «Te lo dije», se burló Julián, abriendo los brazos. «No vine solo». Marcos corrió a asomarse por la rendija de la cortina. «Puta madre», masculló. «Hay 3 camionetas allá afuera, y una es patrulla de la policía estatal». Sentí que me iba a desmayar. ¿Cómo carajos nos había rastreado? ¿Cuánto dinero había soltado para traer a la estatal hasta acá? «Ya ves, mi amor», le dijo Julián a Emilia. «Todo el mundo sabe que tu mamá te está manipulando, que te secuestraron. Vinieron a escoltarte a tu casa, a donde perteneces». Emilia lo miró. El terror seguía ahí, pero de las cenizas de ese miedo estaban haciendo otra cosa. Coraje. «No», volvió a decir, y esta vez la voz le salió firme, desde las entrañas. «No voy a volver contigo jamás en mi puta vida». La máscara de Julián se hizo pedazos, revelando al monstruo. «Tú no tienes opción, estúpida», le gritó, rojo de ira. «Eres mi esposa. Tú haces lo que yo te ordene. Siempre lo has hecho y siempre lo vas a hacer». En ese momento, alguien aporreó la puerta principal con fuerza. «Policía estatal. Abran la puerta». Benjamín me miró, pálido. «¿Qué hacemos?» «Tenemos las pruebas», nos recordó Sara, manteniendo la sangre fría. «Los audios, los fraudes. No estamos cometiendo ningún delito». «¿Pero nos van a escuchar?», pregunté, al borde del pánico. Si Julián ya les llenó la cabeza de mierda. Marcos tomó el mando. «Abran la puerta. Si nos atrincheramos, nos va a ir peor». Le quitó el seguro a la puerta y la abrió de jalón. 2 policías estatales con armas largas entraron, seguidos por un hombre de traje que tenía pinta de comandante. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el comandante, paseando la mirada por la sala.
Julián inmediatamente se puso el traje de víctima. Comandante, lo que le expliqué. Mi esposa desapareció ayer. Su madre, que tiene problemas, la convenció de huir de la casa. Yo solo vengo a llevarla de regreso. El comandante miró a Emilia. Señora, ¿esto es verdad? ¿Está usted aquí a la fuerza? Antes de que Emilia abriera la boca, Julián se adelantó. Ella no está bien de sus facultades, comandante. Tiene un historial de desequilibrio emocional. Está muy confundida. La rabia me cegó. Mi hija no tiene ningún maldito problema mental. Le grité. Es este infeliz el que la lleva violentando y manipulando psicológicamente por años. El comandante me miró con fastidio. Señora, tengo un reporte oficial de que usted privó de la libertad a su propia hija. Eso es una reverenda pendejada. Brincó Benjamín. Tenemos pruebas de abuso, manipulación, falsificación de firmas en escrituras, testimonios. ¿Le van a creer a este delincuente? Julián soltó una risita y miró al policía. Son sus cómplices, comandante. Obviamente van a inventar lo que sea para taparle el pozo a la señora. La sala se volvió un gallinero, todos gritando al mismo tiempo. Los policías uniformados se miraban entre ellos, sin saber a quién apuntarle o a quién creerle. Y entonces, Emilia dio un paso al frente, poniéndose en medio de todos. Quiero levantar una denuncia, dijo. Su voz cortó el escándalo como un cuchillo. La sala se quedó en silencio absoluto. ¿Una denuncia de qué, señora? Preguntó el comandante, desconcertado. Por violencia intrafamiliar, violencia psicológica, fraude, falsificación de documentos y tal vez intento de homicidio, soltó Emilia, sin temblar. Julián se puso blanco. Estás loca, le siseó, perdiendo los estribos. Nadie te va a creer tus pinches cuentos. Tengo las pruebas, continuó Emilia, ignorándolo por completo. Volteó a ver a Sara, quien rápidamente le pasó su bolsa. De ahí, mi hija sacó la grabadora de María. Aquí hay audios de mi esposo planeando falsificar las firmas de mi madre para robarle su patrimonio. Y audios donde planea un accidente fatal para ella en una cena. El comandante tomó la grabadora, cambiando la actitud por completo. Esto es muy delicado, señora. ¿Está consciente de lo que está diciendo? Totalmente, respondió Emilia. Y entonces, muy despacio, se desabotonó la manga izquierda de su pijama y se la arremangó hasta el hombro. La piel blanca de mi niña estaba marcada. Unos moretones oscuros, amarillentos y morados, en forma de dedos, le marcaban los brazos. Y esto, dijo Emilia, levantando el brazo para que los policías lo vieran bien, es lo que pasa cuando no estoy de acuerdo con él. Cuando no me como la porción exacta que me ordena. Cuando hablo con alguien sin pedirle permiso. Me quedé mirando el brazo de mi hija y sentí que me iba a vomitar ahí mismo. ¿Cómo carajos no me di cuenta? ¿Cómo no vi los golpes? Claro, el muy cobarde era lo suficientemente listo para pegarle donde la ropa lo cubriera, y se había encargado de mantenernos separadas para que yo no sospechara nada. El comandante volteó a ver a Julián, y esta vez la mirada del policía era de plomo. Señor, creo que nos va a tener que acompañar a la fiscalía a rendir su declaración. Esto es una mamada. Explotó Julián, perdiendo la cordura por completo. Es una puta mentira. Están todos coludidos. Dio un paso furioso hacia Emilia, con los puños cerrados, pero los dos estatales se le fueron encima en un parpadeo, sometiéndolo y torciéndole los brazos hacia atrás. Caminele, cabrón, no le busque, le gruñó uno de los policías. No entienden nada. Pataleaba Julián mientras lo arrastraban hacia la puerta. Ella es mía. No me puedes dejar, Emilia. Yo te di todo. Mientras lo sacaban a rastras, Julián seguía gritando maldiciones y amenazas que se fueron perdiendo en la noche. Emilia se quedó parada, viéndolo desaparecer, mientras una sola lágrima le resbalaba por la cara. Cuando la puerta por fin se cerró, dejando la casa en un silencio pesado, Emilia volteó a verme. Sin decir agua va, se derrumbó en mis brazos, llorando a gritos,
como cuando era una niña chiquita y se raspaba las rodillas. Ya se acabó, mi amor, le susurraba yo, besándole la cabeza. Ya se acabó. Ya estás a salvo. Pero en el fondo, yo sabía que no se había acabado. Era apenas el primer paso de un viacrucis larguísimo. Julián Segaramente iba a salir bajo fianza. Iban a venir los careos, las carpetas de investigación, los juicios, y el camino para que Emilia sanara iba a estar lleno de espinas. Pero por primera vez en más de un año, volví a respirar esperanza. Mi hija había recuperado su voz. Había roto las cadenas de ese infierno, y yo iba a estar a su lado, paso a paso, hasta el final. Los meses que siguieron fueron un infierno burocrático, tal como lo imaginamos. Julián pagó fianza y salió libre, pero con una orden de restricción que le prohibía acercarse a nosotras a menos de 500 metros. El muy imbécil violó la orden 3 veces en las primeras semanas, lo que le valió que el juez le dictara prisión preventiva justificada en Puente Grande mientras se armaba el juicio. Emilia y yo agarramos nuestras cosas y nos fuimos a empezar de cero a Mérida, Yucatán. Una ciudad tranquila, calurosa, donde nadie conocía nuestra historia. Volver a empezar a mi edad no era fácil, pero era la única salida. Cada día que pasaba, yo veía pequeños milagros, mi hija volviendo a ser la mujer que era antes de que Julián nos desgraciara la vida. Las primeras semanas fueron brutales. Emilia tenía picos emocionales durísimos, pasaba de sentirse una guerrera a tener crisis de ansiedad donde dudaba de todo, incluso de si había hecho bien en dejarlo. ¿Y si él tiene razón? Me dijo una noche, sentadas en la terraza de nuestra nueva casa, sintiendo el calor húmedo de Mérida. ¿Y si no sirvo para nada sin él? Tú viviste 25 años maravillosamente bien antes de que ese infeliz se cruzara en tu camino, le contesté, acomodándole el pelo. Y eras una mujer chingona, independiente, que se comía el mundo. Ya ni me acuerdo de esa mujer, me confesó, con la voz rota. Yo sí me acuerdo, le dije, agarrándole la mano. Y te voy a ayudar a desenterrarla. Emilia empezó a tomar terapia en línea con Sara. En esas sesiones, fue pelando las capas de la cebolla podrida que era la manipulación de Julián. Con cada cosa que me contaba, el corazón se me hacía más chiquito. Me contó cómo le pesaba la comida, cómo le revisaba el celular en las madrugadas borrando mensajes de sus amigas, y cómo a veces él mismo contestaba haciéndose pasar por ella para insultar a la gente y dejarla sola. Me contó cómo le fue metiendo en la cabeza, como un veneno lento, que yo era una madre tóxica, envidiosa de que ella sí tuviera un hombre a su lado. Le creí, mamá, me decía, llorando. Le creí cuando me dijo que me querías arruinar la vida por celos. ¿Cómo pude estar tan pendeja? No es pendejez, hija. Esos cabrones son expertos en torcer la realidad, le repetía yo, usando las palabras de Sara. Agarran tus inseguridades más chiquitas y las hacen gigantes hasta construir un muro que te separa de todos los que te aman. Benjamín se encargó de la carnicería legal. La investigación de la fiscalía destapó una cloaca mucho más grande de lo que imaginamos. Julián no solo había falsificado nuestras firmas, tenía todo un esquema armado de empresas fantasma para desviar el dinero de Emilia y el mío a cuentas en paraísos fiscales. Salieron a la luz otros fraudes de socios a los que también había estafado con la misma labia. Es un depredador en serie, nos explicó Benjamín por videollamada, mostrándonos los peritajes. Ustedes no fueron sus primeras víctimas, pero gracias a Dios, van a ser las últimas. Cuando por fin llegó el día del juicio, 6 meses después de la noche en el rancho, Emilia ya tenía la fuerza suficiente para pararse a declarar. La vi sentada en el estrado, contando su infierno con una claridad y una entereza que me sacaron las lágrimas. Ya no era la mujer rota y asustada que sacamos de aquella casa. A Julián le cayó todo el peso de la ley. Lo condenaron por fraude genérico, falsificación de documentos, violencia familiar y tentativa de despojo. Le dieron 15 años de sombra, sin derecho a fianza por los primeros 8. Cuando salimos de los juzgados esa tarde, Emilia jaló aire profundo, mirando el cielo azulísimo. Es muy raro, mamá, me dijo. En el fondo de mi alma, una parte de mí todavía lo quiere.
Es como si me costara soltar la fantasía de que lo nuestro fue real, de que sí le importaba. Lo que tú sentías por él era real, mi amor, le contesté. El problema es que lo que él sentía por ti no era amor. Era sentido de propiedad. Y hay un abismo de diferencia entre amar a alguien y querer ser su dueño. Ella asintió despacito. Voy a necesitar tiempo para desaprender todo lo que me enseñó. Para volver a confiar en la gente. Y en mí misma. Tienes toda la vida por delante, hija. Y no vas a caminar sola. Han pasado 5 años desde aquella madrugada de terror en el rancho. 5 años de sanar heridas, de reconstruirnos, de volver a encontrarnos. Emilia terminó su maestría y ahora trabaja en una fundación en Mérida que ayuda a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. Yo volví a levantar mi librería, que ahora no es solo un negocio, sino un refugio cultural para la comunidad. Julián sigue guardado en el penal, incomunicado de nosotras. De vez en cuando Benjamín nos actualiza sobre él. Al parecer, el muy cínico ya se agarró a otra víctima por correspondencia, una mujer que jura que le está escribiendo a un empresario víctima del sistema. Las autoridades ya están sobre aviso. Esos monstruos nunca cambian. Hay cicatrices que nunca se borran del todo. Hay días en que a Emilia le da un respingo si escucha un ruido fuerte, o momentos en los que se le pierde la mirada recordando el infierno. Hay noches en las que yo me despierto sudando frío, soñando con lo que hubiera pasado si no llego a tiempo. Pero también hay momentos de pura luz. De libertad absoluta. De paz. Como hoy, domingo en la tarde, que armamos una carnita asada en el patio de la casa que compramos juntas. Emilia se está riendo a carcajadas, platicando con sus amigas, con esa luz en los ojos que creía haber perdido para siempre. María también está aquí, renunció a su trabajo allá, la casa de Julián la remataron para pagar la reparación del daño, y se vino a Mérida a trabajar con nosotras en la librería. Ella y Emilia se volvieron uña y mugre, unidas por la misma herida. Benjamín, Marcos y Sara se volvieron nuestra familia por elección. Nos juntamos seguido, no para llorar por lo que pasó, sino para celebrar que estamos vivas. Mientras veo esta escena, mi hija feliz, rodeada de gente que de verdad la quiere, siento un agradecimiento inmenso. No solo por haber sobrevivido, sino por haber aprendido a vivir de nuevo. Emilia se da cuenta de que la estoy mirando y me sonríe. Esa sonrisa que me calienta el alma. Se disculpa con sus amigas y camina hacia mí, sentándose a mi lado en la banca del jardín. ¿En qué piensas, ma? Me pregunta, recargando la cabeza en mi hombro, igualito que cuando era niña. En las vueltas que da la vida, le contesto. En cómo a veces uno tiene que cruzar el infierno caminando descalzo para encontrar el camino de regreso a casa. Ella asiente, entendiendo todo sin necesidad de palabras. ¿Sabes qué aprendí de toda esta pesadilla? Me dice después de un rato. ¿Qué, mi amor? Que el amor de verdad no te encierra. No te controla los pasos. No te hace sentir chiquita. El amor de verdad te da alas. Te hace fuerte. Te deja ser. Me aprieta la mano. Como el amor que tú me tienes. Las lágrimas se me escurren en silencio. Hace 5 años, yo era una mujer muerta en vida, sentada en un coche a oscuras, viendo a mi hija a través de un cristal, sin entender cómo la había perdido. Hoy, la tengo aquí, pegada a mí, libre de las cadenas invisibles que la asfixiaban. Y soy testigo del milagro de verla florecer, sabiendo que por más oscura que esté la noche, siempre hay una oportunidad para volver a empezar cuando sale el sol. Mamá, me dice Emilia, sacándome de mis pensamientos. Mande. Gracias por no darte por vencida conmigo. Le doy un beso en la frente. Eso es lo que hacemos las mamás, mi cielo. Nunca nos damos por vencidas. Y mientras el sol se empieza a esconder en el horizonte de Yucatán, pintando de naranja el patio y a la gente que amamos, sé que por fin llegamos a casa. No a una casa de ladrillos, sino a ese lugar seguro que construimos la una para la otra. Donde el amor es de a de veras, donde el respeto es sagrado y donde la libertad vale más que todo el oro del mundo. Hay historias que no tienen un final feliz.
La nuestra estuvo a un pelo de ser una de ellas. Pero gracias al coraje, a la terquedad y al amor verdadero, ese que respeta, que sana y que libera, logramos escribir nuestro propio destino. Y ese es el mensaje que queremos dejarle a todas las Emilias y a todas las Elises que nos escuchen allá afuera. Nunca es demasiado tarde para reescribir tu historia. Nunca es tarde para salir de la oscuridad y caminar hacia la luz. Nunca es tarde para regresar a casa. Ahora, si esta historia te movió algo por dentro, pícale al botón de suscribirse y cuéntame en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no se te olvide unirte como miembro del canal para tener acceso a esos videos exclusivos que no subo por aquí. Nos vemos en la próxima historia.